Hola, ¿qué tal? Buenos días. Soy el abogado Jonathan Omar Polanco Tinal, docente de la Universidad Mundo Maya. Lo más probable es que seamos prácticamente las mismas personas que estamos en las clases diversas. Déjenme verificar cuál es la lista de esta clase en particular para ir pues revisando si somos los mismos alumnos o no, para evitar, ¿verdad?, estar haciendo repeticiones innecesarias. A ver, aquí tenemos a Kevin, Cristel y Elizabeth. Muy bien. Bueno, somos las mismas personas que hemos estado, ya nos conocemos, ya sabemos cuál es la manera de trabajar. Recuerden, tenemos un porcentaje de 70% de la calificación a el examen y el 30% a las tareas. Va a ser la misma dinámica que hemos estado nosotros trabajando en las clases anteriores. Recuerden que es muy importante la asistencia, puesto que esto les da a ustedes, ¿verdad?, lo que es el derecho al examen. Y también la cuestión de las participaciones, eso también se toma muy en cuenta, puesto que pues, tiene mayor preferencia un alumno que participa a uno que no, ¿verdad? En el sentido de que, bueno, maestro, me quedé con 59, pues ahí recuerde que siempre yo participaba en las clases, siempre opinaba, siempre levantaba la mano, siempre estaba presente, siempre prendía la cámara, etcétera, ¿no? Entonces, ahí eso también va a ser considerado pues para efecto de pues una posible ayuda, ¿no? No para calificación, pero sí para una posible ayuda en cuanto a la calificación. Bueno, ahora bien, ¿qué vamos a estar nosotros viendo en esta materia en particular? Vamos a estar tratando la materia de obligaciones. Esta es una materia que en particular me gusta mucho porque tiene mucho que ver con la parte del derecho civil. Si bien es cierto, es aplicable a diversos medios o a diversas etapas del derecho, a diversas ramas del derecho, perdón, es más cierto aún, ¿verdad?, que es más enfocado a la parte del derecho civil. Y como ustedes sabrán, yo soy un gran partidario, de hecho litigo derecho civil, es una de mis materias fuertes. Esto me gusta mucho a mí en lo particular. Bueno, ¿qué vamos a estar utilizando para efectos de trabajar? Vamos a estar utilizando lo que es nuestro Código Civil del Estado de Campeche, Código Civil del Estado de Campeche, Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, Código de Procedimientos Civiles del Estado de Campeche, y vamos a estar utilizando también un libro. Este libro me parece que ya se lo he recomendado, bueno, un volumen diverso a un compendio de libros que ya les he recomendado en otras ocasiones. Siempre los recomiendo porque son libros realmente muy buenos. Cualquier persona que se diga buena en el campo del derecho ha leído estos libros. Bueno, ¿a qué libro me refiero? Al Compendio de Derecho Civil, volumen o tomo 3, volumen 3, que se llama Obligaciones. Déjenme concretar cuál es el nombre. Sé que es el volumen 3 de obligaciones, pero no recuerdo a ciencia cierta cuál es el nombre completo, así que déjenme reviso. Se llama Teoría General de las Obligaciones. El tomo 3 del Compendio de Derecho Civil, tomo 3, Teoría General de las Obligaciones. La editorial es Porrúa, el autor es Rafael Rojina Villegas. Vuelvo a repetir, Compendio de Derecho Civil, volumen 3, Teoría General de las Obligaciones, editorial Porrúa, autor Rafael Rojina Villegas. Bueno, dicho eso, pues vamos a comenzar con la clase en particular. Como el nombre lo indica, la materia se llama obligaciones. ¿Qué esperamos de esta materia? ¿Cuál es el objetivo general de esta materia? Bueno, el objetivo es que al finalizar el curso, el estudiante analizará las características, clases, fuentes y efectos de las obligaciones, así como su forma de extinción y transmisión. Entonces nos vamos a enfocar concretamente a la teoría pura de las obligaciones. Aquí tenemos nosotros una ventaja, porque si mal no recuerdo, somos las mismas personas que estamos en la materia de contratos mercantiles. Y si ya vimos esa clase, se habrán dado cuenta, o se van a dar cuenta con lo que vamos a ver el día de hoy, que es muy similar, porque recordemos que el contrato es la fuente por excelencia de generación de obligaciones. Y aquí vamos a ver obligaciones, ¿no? Entonces, van junto con pegado, ¿no? Es algo que va a complementar
se van a complementar mutuamente. La materia de contratos va a complementar la de obligaciones y la de obligaciones va a complementar la de contratos. De hecho, vamos a ver que hay muchas cosas que se repiten, son muy parecidas, porque por obvias razones, ¿verdad? Estamos viendo los contratos, estamos viendo la fuente de generación de las obligaciones y aquí vamos a estudiar propiamente las obligaciones. Bueno, ahora bien, vamos a platicar primeramente sobre una definición. ¿Qué es una obligación? Vamos a definir a las obligaciones, porque no podemos hablar de las obligaciones sin saber antes de qué se tratan, qué es lo que son. ¿Qué es una obligación? Una obligación es un vínculo jurídico a través del cual una persona denominada deudor se constriñe para con otra denominada acreedor para efecto de la realización de un dar, hacer o no hacer. ¿Sí? Va a cumplimentar dicha obligación a través de uno de estos factores, ya sea dando algo, haciendo algo o dejando de hacer algo. Esa es la definición que nosotros vamos a entender por obligación: vínculo jurídico por medio del cual una persona denominada deudor se constriñe para con otra denominada acreedor para efecto de la realización del cumplimiento de dicha obligación consistente en un dar, hacer o no hacer. Esa es la definición de obligación. Ahora bien, cuando nosotros hablamos sobre esta teoría de las obligaciones, es necesario o es importante, ¿verdad?, determinar muchas cosas que son precisamente relevantes al momento de que platicamos sobre la teoría general de las obligaciones. Una de ellas ya la abarcamos, que es la definición de lo que entendemos nosotros por obligaciones. Ahora, esta institución jurídica, la institución jurídica de las obligaciones, la podemos nosotros estudiar o detallar desde diversos puntos de vista. Por ejemplo, uno de ellos es la relación jurídica que hay, o sea, ese vínculo jurídico que hay entre las personas o los sujetos intervinientes en la obligación. Para ello hay que hacer un pequeño paréntesis para explicar o señalar quiénes son los sujetos que intervienen en las obligaciones. Ya dijimos, son dos personas, pero esas dos personas se pueden convertir en más. O sea, nos referimos a clases de personas o tipos de personas que hay dentro de la relación obligación, llamada obligación, que son dos, ¿no? Acreedor y deudor. Pero pueden ser diversos acreedores o diversos deudores que hay dentro de una misma obligación. Puede haber 5 deudores y un solo acreedor, o puede haber 7 acreedores y un solo deudor, o al revés, ¿no? Varios deudores y un solo acreedor, como sea. El caso es que puede haber diversas personas, ¿verdad? Y sobre todo cuando lleguemos a esta parte, vamos a hablar acerca de la obligación mancomunada, de la obligación solidaria. Vamos a hablar precisamente también de eso más adelante. Ahora, esta relación jurídica a la que nosotros nos referimos también puede ser estudiada sobre lo que va a generar la relación o el vínculo jurídico. Es decir, la relación jurídica obligatoria origina dos facultades que son precisamente de orden distinto. Una de ellas es la facultad que va a tener el acreedor de exigir a el deudor o a terceras personas el cumplimiento, ¿verdad?, de la obligación. Y ahora aquí también es necesario hacer un paréntesis, ¿no? ¿Cómo es esto de que el acreedor puede exigir el cumplimiento a el deudor o a terceras personas? Bueno, el deudor, por obvias razones, se le va a exigir el cumplimiento de la obligación porque él es el que debe cumplir la obligación. Pero ¿y estas terceras personas quiénes son? Estas terceras personas son coobligados, que se van a ver, valga la redundancia, obligados a cumplir la obligación que no ha cumplido el deudor principal precisamente por falta de cumplimiento. ¿Como quién? Como los famosos avales, ¿verdad? Como los avales pueden ser en estas terceras personas a quienes se les puede exigir el cumplimiento de la obligación del deudor principal. O los deudores solidarios o los deudores mancomunados, ¿verdad? Que eso también vamos a hablar más adelante.
Eso es lo que va a pasar, ¿verdad? Y a su vez, también podemos verlo desde el punto de vista de que se genera una facultad llamada débito u obligación, ¿sí? Que se va a ver o que se impone o que impone dos situaciones jurídicas diversas: el deber jurídico del deudor y la responsabilidad patrimonial para el caso precisamente de incumplimiento. El primero de ellos es precisamente el cumplimiento de la obligación. Yo sé que tengo la obligación de que el 30 de agosto a más tardar tengo que pagar lo que debo. Tengo que pagar mi tarjeta de crédito el 30 de agosto, fecha límite de pago, obligación. Ahora, ¿qué sucede si llegado el 30 de agosto yo no pago? Bueno, aquí viene la responsabilidad patrimonial, ¿verdad? Para el caso de incumplimiento. ¿Por qué? Porque se empiezan a generar accesorios a la deuda principal. ¿Cuáles son estos accesorios? Los famosos recargos, los intereses, ¿sí? Empiezan a correr intereses. Y además de pagar la deuda principal, tengo que pagar esos intereses por incumplimiento de la obligación, lo que conocemos como la responsabilidad patrimonial, ¿verdad? Entonces, desde esos dos puntos de vista, de esos dos facultades o factores, se puede estudiar también la parte de la teoría de las obligaciones, ¿no? Es algo que genera las obligaciones. Ahora, cuando nosotros hablamos de esta parte de las obligaciones, es necesario también referirnos a las personas o a los sujetos que se van a ver involucrados en el cumplimiento de la obligación. Como ya lo dijimos, son dos, que es el deudor y el acreedor. Pero ¿quiénes pueden ser deudores y quiénes pueden ser acreedores? Cualquier persona puede ser deudor o acreedor siempre y cuando cumpla con las características jurídicas para poder obligarse, que en resumidas cuentas, ¿verdad?, podemos señalar que estas personas deben tener capacidad de ejercicio. ¿Y quiénes son las personas que pueden y tienen capacidad de ejercicio? Son las personas físicas que, habiendo cumplido la mayoría de edad, no padecen ningún estado de interdicción o de interdicción que pueda disminuir o por el cual puedan perder la capacidad de ejercicio, que ahorita vamos a hablar de ello. Y las personas morales, por obvias razones, ¿no?, también tienen capacidad de ejercicio. Ahora, ¿qué es esto de la capacidad de ejercicio? Recuerden que aquí hablamos de un concepto jurídico fundamental que tiene que ver con las atribuciones o los atributos de la personalidad de las personas, valga la redundancia. Y uno de ellos, pues, es la capacidad. ¿Qué entendemos por capacidad? Entendemos por capacidad la aptitud que tiene toda persona de ser sujeto de derechos y obligaciones. La primera se llama de goce y la segunda de ejercicio. Es decir, la capacidad de goce es la aptitud que tienen todas las personas de ser sujetos de derechos. Por ejemplo, un menor de edad es sujeto de derechos, claro, tiene derecho a la vida, tiene derecho a la alimentación, tiene derecho a la diversión, a la felicidad, tiene derecho a tener una familia, tiene derecho a la educación, ¿verdad? Es sujeto de derechos, ¿no? Ahora, la capacidad de ejercicio. Además de esos derechos que me otorga la capacidad de goce, soy sujeto de obligaciones. O sea, ya puedo cumplimentar por mí mismo mis obligaciones, porque ya cumplí la mayoría de edad y no estoy sujeto a un estado de interdicción o que pueda disminuir mi capacidad de ejercicio, ¿sí? Entonces, ¿como cuáles? Las personas mayores de edad, las personas morales tienen capacidad de ejercicio porque pueden cumplimentar por sí mismas, las personas físicas mayores de edad, sus obligaciones, y las personas morales a través de sus representantes legales, ¿sí? Ahora, ¿por qué señalamos esto? Porque en cuanto a la cuestión de la teoría general de las obligaciones, los sujetos que se pueden obligar, pues, son los que tienen capacidad de ejercicio, ¿sí? Ahora, estas personas, como ya lo establecimos, pueden ser físicas o morales. Si es una persona física, pues obliga por sí misma. Sin embargo, si es una persona moral, se va a obligar a través de sus representantes. Recordemos que las personas morales no tienen, o sea, no existen, sino que existen para el mundo del derecho. Física y tangiblemente en el mundo normal, pues no existe algo que
que podamos nosotros tocar como una persona moral, ¿no? Mira, ahí va Walmart, ¿no? O sea, el establecimiento que se llama Walmart de México, bueno, pues es que esa es una sucursal, ¿no? Ahí está, ahí hace sus operaciones Walmart, pero en sí la persona jurídica Walmart de México consta únicamente en un documento llamado acta constitutiva, porque recordemos que Walmart de México pues hay en toda la República, ¿no? Hay muchos establecimientos de ese tipo, muchos supermercados de esos, pero el sujeto como tal, la persona como tal, consta en un acta constitutiva. Ahora, ¿quién va a representarlo? Pues las personas a cuyo favor Walmart de México haya otorgado, expedido un poder para pleitos y cobranzas, para actos de administración, para actos de riguroso dominio, el que sea. Va a ser representante en base, obviamente, vinculado al tipo de poder que les entregó. Entonces, las personas que pueden obligar a Walmart de México a cumplir ciertas obligaciones son sus legítimos representantes. Ahora, cuando también hablamos acerca de las obligaciones, bueno, ya establecimos que las personas pueden obligarse, y las personas pueden obligarse de diversas maneras. No solamente a través del contrato, que por cierto ya lo señalamos, el contrato es la fuente por excelencia de generación de obligaciones, sino hay otro tipo de maneras en la cual una persona se puede obligar, como por ejemplo los actos ilícitos, ¿no? Los actos ilícitos pueden generar obligaciones, pueden generar ese vínculo jurídico en el cual va a haber un deudor y un acreedor. Por ejemplo, atropellé a una persona. No la maté, obviamente, pues, pero la dejó secuelas médicas, ¿no? Se le rompió un brazo, necesita terapia médica, etcétera. Ese es un hecho ilícito, ¿no? Un hecho de tránsito que va a generar una obligación. La persona afectada, la persona a la que arrollé, se convierte en el acreedor y yo me convierto en el deudor. ¿Por qué? Porque yo tengo que cubrir todos esos gastos, pues para efecto de que la persona se recupere. Un hecho ilícito, ¿sí? El otro tipo de manera en la que se genera precisamente sus obligaciones, pudiéramos señalar el enriquecimiento ilegítimo. Alguien me depositó a mi cuenta una cantidad de dinero, se equivocó, al momento de dar el número de cuenta se equivocó y me depositó a mí la cantidad de 20,000 pesos. Hoy pues ya tengo 20,000 pesos, son míos porque me los depositó. No, ese es un enriquecimiento ilegítimo, ¿no? No soy yo el propietario de ese dinero, lo tengo que devolver. ¿A qué manera? Pues yo le tengo que ir al banco y le informar, oye, pues me depositaron 20,000 pesos, no reconozco ese depósito, pues toma las medidas necesarias para efecto de llegar a quien es la persona que es realmente propietario de ese dinero, ¿verdad? Bueno, esto es un pequeño parteaguas, un pequeño una pequeña introducción, a lo que vamos a estar viendo, ¿verdad?, en esta materia en particular de las obligaciones. Es necesario que nosotros tomemos la importancia en la materia leyendo, ¿verdad?, lo que es precisamente el libro de Compendio de Derecho Civil volumen 3, que es la teoría general de las obligaciones, pues para efecto de que vayamos entendiendo precisamente esta parte. Aquí también, y no me gustaría repetirlo porque ya lo vimos en la parte de contratos, sin embargo, el plan de estudios nos marca que veamos precisamente esto, lo que es un acto jurídico y un hecho jurídico, ¿verdad? Aunque ya lo sabemos, vamos a resumir esta parte, pues para no incurrir en repeticiones innecesarias. Acto jurídico produce consecuencias de derecho con la intervención de la voluntad del ser humano. Hecho jurídico también produce consecuencias de derecho, pero sin la intervención de la voluntad del ser humano, ¿sí? Bueno, eso es lo que vamos a estar señalando sobre el acto jurídico y el hecho jurídico, ¿sí? Ahora bien, dicho eso, también el plan de estudios nos marca que nosotros veamos parte de lo que es la
teoría del acto jurídico, es decir, la teoría de la existencia y la nulidad del acto jurídico, pero tampoco lo vamos a ver en este momento. ¿Por qué? Porque recuerden que en la clase de contratos mercantiles ahí ya lo comenzamos a ver y pues por consiguiente ahí lo vamos a terminar de ver, ¿sí? Muy bien. Ahora, con lo que les estaba diciendo al principio, donde habíamos señalado que existe un vínculo, ¿verdad?, jurídico en el cual una persona que se va a determinar deudor puede, acreedor, le puede exigir al deudor el cumplimiento de una obligación. Ahora bien, ¿qué pasa si esta persona, este deudor, no cumple de manera voluntaria con su obligación? Entonces, el acreedor se encuentra facultado a exigir forzosamente el cumplimiento de dicha obligación. ¿Y cómo es esto? Pues a través precisamente de un procedimiento jurisdiccional. El acreedor puede instar un proceso, o sea, iniciar un proceso jurisdiccional con la finalidad de que el órgano jurisdiccional, llámese juez, después de todo el procedimiento, dicte una sentencia en la cual va a ordenar el cumplimiento forzado. Aquí va a depender mucho, ¿verdad?, del tipo de obligación de la cual se esté ejecutando en el procedimiento jurisdiccional, pues para efecto de que el juez dicte las medidas necesarias para efecto del cumplimiento de la obligación. Supongamos que es una obligación de pago, o sea, de dar una cantidad de dinero, ¿no? Ustedes que se van a dedicar a ser abogados, se van a dedicar a prestar servicios profesionales en el campo jurídico, tienen un cliente, firman un contrato de prestación de servicios, donde yo como abogado me comprometo con el cliente a llevarle un caso, no sé, de divorcio, y el cliente se compromete a pagarme la cantidad de 5,000 pesos en carácter de honorarios, siempre y cuando se concluya con su procedimiento de divorcio. Esas son las cláusulas del contrato de prestación de servicios. Le empezamos a hacer el trámite, realizamos todo el trámite, se obtiene la sentencia determina la disolución del vínculo matrimonial del cliente, o sea, ya quedó divorciado. Entonces vamos con el cliente y decimos, oye, pues ahí está tu sentencia de divorcio, ahí está tu acta de divorcio, bueno, págame los 5,000 pesos que acordamos. No, pues ya no te voy a pagar, no tengo el dinero, se me hace mucho lo que me estás cobrando. No te preocupes, tengo mi contrato de prestación de servicios, lo voy a ejecutar. Promuevo mi sumario, ¿verdad?, de honorarios ante un juez civil. Oye, su señoría, fíjate que celebré un contrato de prestación de servicios con fulanito de tal, yo cumplí con mi parte del contrato y fulanito no cumplió con su parte, que es el pago de honorarios, que son 5,000 pesos, más los accesorios que son daños y perjuicios que me está ocasionando por no haberme otorgado en tiempo y forma la cantidad establecida. Entonces se lleva a cabo el procedimiento, se acredita que efectivamente le llevé el caso porque pues, firmamos un contrato de prestación de servicios, se ganó el juicio porque voy a precisamente presentar copias certificadas de la sentencia de divorcio y ahí acredito que efectivamente yo cumplí con mi parte del trato. La otra parte obviamente no va a acreditar que cumplió con su parte del trato porque no va a presentar un recibo de dinero en la que me dio esos 5,000 pesos. Entonces, por obvias razones voy a obtener una sentencia favorable. Ahora bien, obviamente el cliente, esta persona, no me va a dar, bueno, ya perdí, ahí están tus 5,000 pesos. No. Voy a tener que recurrir a la ejecución forzada. ¿A través de qué? Pues un embargo, lo más común, un embargo de bienes, para efecto que con el remate, con el producto del remate de dichos bienes, pues yo ya me pueda cobrar lo que son los honorarios que se me deben. Tradicionalmente se ha sostenido que cuando el acreedor hace valer precisamente la acción dentro de un procedimiento, exige el cumplimiento de su derecho. Por lo tanto, que a través precisamente de la acción se ejercita el derecho de crédito.
Porque todas las obligaciones que nosotros tenemos para con otra persona se consideran como créditos cuando estamos hablando que es una obligación de dar. Porque existen otro tipo de obligaciones que se pueden cumplimentar las obligaciones, no solamente con el dar, o sea, con el dar algo o dar una cantidad en dinero, que vendría a ser el pago, sino que también las obligaciones se pueden cumplimentar dependiendo del tipo de obligación, haciendo algo o dejando de hacer algo. Supongamos el mismo ejemplo de la prestación de servicios. La persona que me contrata por el caso del divorcio, nada más que hay un cambio en la cláusula. Se señala el principio del contrato de prestación de servicios que yo voy a realizar el procedimiento de divorcio, pero él me va a pagar 5,000 pesos a cambio, que me los debe de entregar al inicio del proceso. Se presenta la demanda inicial y en ese momento él me está pagando los 5,000 pesos. Y a mí, como ya me pagaron, me olvido del juicio del cliente. Entonces él va a demandarme para efecto de cumplimentar la obligación. Entonces, yo obviamente, para efecto de no verme demandado, digo, no, bueno, voy a cumplir con mi parte de la obligación. ¿Cuál es mi parte de la obligación? Hacer algo. ¿Qué es lo que voy a hacer? O sea, yo no le tengo que devolver el dinero al cliente. No, yo tengo que cumplir con mi parte del trato. ¿A qué me obligué? A hacer o a llevar a cabo un procedimiento jurisdiccional, que es un juicio de divorcio, con tal de divorciar al cliente. Nótese cómo ahora aquí el acreedor es el cliente y el deudor soy yo. En el ejemplo anterior, el deudor era el cliente y el acreedor era yo. Aquí se invierten los papeles y también se va a cambiar la manera en la cual se va a cumplimentar con la obligación. Porque en el primer ejemplo la obligación era de dar una cantidad de dinero. Ahora la obligación es de hacer, de que yo debo de hacer o llevar a cabo el procedimiento jurisdiccional para que el cliente, ¿verdad?, obtenga su sentencia de divorcio. Y también están las de no hacer, que a diferencia de las de hacer, ¿sí?, pues es dejar de hacer algo. Eso también lo vamos a platicar un poquito más adelante cuando abundemos más en esta parte en particular. Bueno, vamos a dejar la clase hasta aquí el día de hoy, puesto que vamos a todavía a materializar la parte de lo que vamos a ver precisamente en la clase de contratos mercantiles, para no repetir lo mismo en la clase de obligaciones y darle una mayor celeridad a ambas materias para que se complementen una con la otra, como lo habíamos estado estableciendo al principio de la clase. ¿Sale? Bueno, entonces vamos a dejarlo hasta aquí el día de hoy. Les recuerdo mi nombre, soy el abogado Jonathan Omar Polanco Tinal, docente de la Universidad Mundo Maya. Nos vemos en la siguiente clase, chicos. Hasta la próxima.